La biblioteca de la gran ciudad se erigió como un testimonio tanto del tiempo como del conocimiento, ubicada en el corazón de la ciudad, sus imponentes columnas de piedra y su arquitectura gótica le dieron un aura casi mística, aunque generalmente estaba llena de estudiantes, investigadores y visitantes curiosos durante el día. Esta noche, la atmósfera era diferente. La biblioteca estaba inquietantemente tranquila. Su multitud habitual fue reemplazada por un grupo selecto de profesionales legales que se habían reunido para una conferencia privada de alto perfil. El tema de la noche eran las reformas judiciales y cómo podrían remodelar el futuro del sistema legal. Dentro de los pasillos tenuemente iluminados de la biblioteca, en una habitación en lo profundo de los archivos, estaba sentada Amanda Jacobs, una mujer de intelecto agudo y carisma innegable. No era ajena a habitaciones como estas. Como abogada experta e hija del juez Thomas Jacobs, una de las mentes legales más influyentes del país, Amanda a menudo estaba rodeada de quienes buscaban remodelar la sociedad a través de la ley. Esta noche no era diferente. La habitación en la que se encontraba Amanda no era una habitación cualquiera, era la sección de archivos restringida de la biblioteca, accesible solo para unos pocos miembros de la élite de la sociedad. Filas y filas de manuscritos legales encuadernados en cuero se alineaban en las paredes, cada uno conteniendo la historia de las leyes aprobadas, derogadas e impugnadas a lo largo de los siglos. El olor mohoso del papel viejo llenaba el aire, sumándose a la solemnidad de la velada. Se podían escuchar conversaciones apagadas de otras partes de la biblioteca, donde jueces, abogados y eruditos legales intercambiaban ideas y debatían los puntos más finos de la justicia. Amanda estaba sentada en una gran mesa de roble en el centro de la habitación, sus manos descansaban ligeramente sobre una pila de documentos, sus ojos agudos escaneaban las páginas antes de levantarlas de vez en cuando para mirar a los otros asistentes. Reconoció algunas de las caras de eventos legales anteriores, pero la mayoría de ellos eran hombres mayores, contemporáneos de su padre, figuras poderosas en el mundo de la ley. Amanda, aunque más joven, se había ganado su lugar entre ellos a través de su tenacidad y talento. La reunión estaba llegando tarde, lo cual no era raro para discusiones de tal magnitud. La conversación ya había cubierto numerosos temas: reformar las pautas de sentencia, revisar las prácticas legales obsoletas y abordar la corrupción dentro del sistema. El comandante, mientras escuchaba atentamente, sintió los familiares indicios de frustración que había sentido. Había escuchado estas discusiones muchas veces antes de las charlas de mesa redonda que a menudo conducían a poca acción esta noche. Sin embargo, algo se sentía diferente, había una tensión en el aire, una sensación de que el cambio no solo era posible sino inminente. De repente, las luces en la sala parpadearon. Fue sutil al principio, pero luego el parpadeo se hizo más pronunciado, proyectando sombras que bailaban en los rostros de los asistentes. Amanda frunció el ceño ligeramente y miró hacia la lámpara de araña que colgaba sobre ellos, que se atenuaba. Pudo ver a algunos de los otros abogados intercambiando miradas inquietas. Su conversación vaciló a medida que el parpadeo continuaba. Las luces parpadearon unas cuantas veces más antes de estabilizarse, pero la breve interrupción había cambiado el estado de ánimo de la sala. Debe ser el cableado antiguo en este lugar. Uno de los asistentes, un juez anciano, murmuró en voz baja tratando de aligerar la tensión, pero Amanda no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. La biblioteca, a pesar de su edad, se mantenía meticulosamente, especialmente en áreas donde se celebraban eventos importantes como este. Un mal funcionamiento como este parecía fuera de lugar, como si fuera una respuesta a sus pensamientos. La alarma contra incendios de repente se volvió borrosa. El sonido estridente resonó en los altos techos. Todos en la habitación se sobresaltaron por el ruido repentino. Por un momento hubo confusión mientras la gente se miraba entre sí sin estar seguros de lo que estaba pasando. Amanda se puso de pie rápidamente, su silla raspó contra el piso de mármol. ¿Esto es real?, uno de los abogados preguntó con voz tensa por la incredulidad. Un simulacro de incendio a esta hora no suena como un simulacro. Amanda respondió con voz tranquila, pero firme. Había estado en suficientes situaciones para reconocer la diferencia entre una evacuación planificada y una emergencia genuina. Antes de que alguien pudiera responder, un bibliotecario entró corriendo a la habitación, su rostro pálido y ansioso. Lo siento, pero necesitamos evacuar el edificio inmediatamente, dijo con voz ligeramente temblorosa. Parece haber un mal funcionamiento en el sistema de seguridad y no podemos correr ningún riesgo. Por favor, sigan las salidas marcadas. La sala se puso en movimiento cuando los abogados y los jueces se apresuraron a recoger sus pertenencias. Amanda permaneció serena, pero su mente estaba acelerada. Algo sobre esto parecía extraño. ¿Mal funcionamiento o no? El momento de este incidente durante una reunión tan crítica era sospechoso cuando el grupo comenzó a salir de la sala. Amanda se encontró rezagada. No era de las que se asustaban y sus instintos le decían que había más en esto que un simple fallo del sistema.
Rápidamente juntó sus notas y documentos y los metió en su maletín de cuero antes de dirigirse a la puerta. Los pasillos de la biblioteca, normalmente tranquilos y serenos, ahora estaban llenos de los sonidos de pasos apresurados y la incesante ballena de la alarma. Siguiendo las instrucciones del personal de la biblioteca, Amanda y los demás fueron conducidos hacia la salida principal. Sin embargo, cuando el grupo llegó a las grandes puertas delanteras ornamentadas, se encontraron con puertas cerradas. El sistema de seguridad había activado un bloqueo automático que sellaba las salidas. La confusión se convirtió en frustración cuando la gente empezó a murmurar entre ellos. «Esto es ridículo. Uno de los jueces se quejó. ¿Alguien no puede apagar esta maldita alarma? Parece que tendremos que esperar hasta que solucionen otro problema», añadió claramente irritada por el inconveniente, pero Amanda no era de las que se quedaban esperando mientras la multitud se volvía más inquieta. Discretamente se alejó del grupo, sus ojos escaneando las paredes en busca de otra salida. Conocía bien el diseño de la biblioteca después de haber pasado incontables horas aquí como estudiante y como profesional. Había una salida de servicio en la parte trasera del edificio reservada para el personal y las entregas. Rara vez se usaba, pero en esta situación parecía la mejor opción. Navegando por los pasillos poco iluminados, Amanda se movió rápido pero en silencio. La alarma quejumbrosa y las luces parpadeantes se sumaron a la naturaleza surrealista de la noche, pero mantuvo su concentración. Llegó a la salida de servicio sin incidentes y abrió la pesada puerta de metal. El aire fresco de la noche la saludó cuando salió a un estrecho callejón detrás de la biblioteca. Las luces de la calle proyectaban largas sombras y los débiles sonidos de la ciudad en la distancia contrastaban marcadamente con el tenso silencio del callejón. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a la biblioteca, Amanda escuchó el inconfundible sonido de pasos detrás de ella. Se giró rápidamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho y vio una figura emerger de las sombras. Era el oficial Mark Reynolds, un policía de patrulla que había sido transferido a un rol administrativo después de una serie de acusaciones de mala conducta. No se suponía que estuviera aquí. Reynolds se acercó a ella con una mirada inquietante en sus ojos. Su mano descansaba sobre la funda de su arma. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. Su voz era baja y amenazante. «Esta área está prohibida». Amanda enderezó su postura y encontró su mirada. «Me voy de la biblioteca», respondió con firmeza. «Hay un problema de seguridad y nos dijeron que evacuáramos». Reynolds no se movió. La estudió por un momento. Entrecerró los ojos. «No perteneces aquí», murmuró, dando un paso más cerca. «¿Qué estabas haciendo dentro?». El pulso de Amanda se aceleró, pero no vaciló. «Estaba asistiendo a una conferencia privada ahora. Ahora, si me disculpas, necesito ir a casa». Reynolds le bloqueó el camino. Su postura se volvió más agresiva. «No lo creo. ¿Vas a venir conmigo?». El oficial Mark Reynolds estaba de pie en el callejón, su postura agresiva, su rostro severo. El tenue resplandor de las luces de la calle cercana proyectaba largas sombras en el suelo húmedo bajo sus pies, y su mano se demoró cerca de la empuñadura de su pistola enfundada como si esperara problemas. Amanda, todavía serena, pero muy consciente de la tensa situación, sabía que esta confrontación podría escalar rápidamente si no la manejaba con cuidado. «Oficial, ya lo he explicado», Amanda dijo en un tono uniforme tratando de disipar la tensión. «Ha habido un mal funcionamiento con el sistema de seguridad de la biblioteca, nos evacuaron y simplemente estoy tratando de llegar a casa». Reynolds, sin embargo, no estaba escuchando. Sus ojos oscuros, entre el rostro de Amanda y el maletín de cuero que sostenía en su mano, como si tratara de reconstruir algún crimen imaginario. Allí había un destello de sospecha en sus ojos, pero era más profundo que eso. Era el tipo de sospecha que no nace de los hechos, sino del prejuicio. Amanda podía sentirlo, ya había experimentado esto antes, pero esta noche, sola en el callejón con este policía, las apuestas se sentían mucho más altas. «¿Crees que soy estúpido?», Reynolds gruñó dando un paso más cerca, su aliento caliente y agrio en el aire frío de la noche. «Veo lo que está pasando aquí, un abogado alto y poderoso saliendo a escondidas de una biblioteca cerrada llevando un maletín como si tuvieras algo que ocultar. No estás engañando a nadie». El corazón de Amanda comenzó a acelerarse, pero exteriormente permaneció tranquila. Sus años de formación legal la habían preparado para interacciones hostiles, pero esto era diferente. Esto no era una sala de audiencias y a Reynolds no parecía importarle la ley. Estaba en un viaje de poder y ella sabía que tenía que andar con cuidado. «No me voy a escabullir de ningún lado, oficial», Amanda respondió manteniendo el nivel de su voz. «Simplemente me voy como se me indicó. Si me permite pasar, lo apreciaría». Pero Reynolds no estaba interesado en dejarla ir. En su mente, ya había decidido Ed que Amanda era culpable de algo, de qué exactamente no estaba seguro, pero eso no importaba. Toda su carrera se había basado en hacer suposiciones, y esta noche estaba ansioso por afirmar su autoridad, especialmente sobre alguien que parecía desafiarla solo por existir.
Déjame ver qué hay en el maletín, exigió de repente señalando el estuche en su mano. Amanda vaciló. El maletín contenía documentos legales sensibles de la reunión, archivos confidenciales que no debían ser vistos por nadie fuera de la conferencia. Sabía que mostrarle el contenido podría tener serias implicaciones, pero negarse podría empeorar la situación. Estos son documentos legales, dijo Amanda manteniéndose firme. Me temo que no puedo mostrárselos sin una causa adecuada. Si cree que he cometido un delito, puede arrestarme, pero no le entregaré mi maletín sin una orden judicial. Los ojos de Reynolds se oscurecieron. No estaba acostumbrado a que la gente se le enfrentara, especialmente no en situaciones como esta. El hecho de que Amanda supiera sus derechos solo lo enojaba más, como si su conocimiento de la ley fuera una consecuencia directa. Desafío a su autoridad. No necesito una orden judicial cuando tengo una causa probable, espetó Reynolds, dando otro paso hacia ella, y me estás dando muchas razones para sospechar. Amanda sintió su agarre titán en el asa del maletín. Sabía cómo funcionaba esto. Los policías como Reynolds prosperaban con la intimidación, con la esperanza de poner a la gente lo suficientemente nerviosa como para cometer un desliz y darles una excusa para escalar. No estaba dispuesta a caer en esa trampa oficial. Si cree que tiene una causa probable, entonces es bienvenido a arrestarme, dijo Amanda, su voz firme, pero si me pones la mano encima sin justificación, me aseguraré de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Por un momento hubo silencio. La tensión entre ellos era espesa y Amanda podía sentir su pulso latiendo en sus sienes. Sabía que estaba jugando un juego peligroso al desafiarlo, pero también sabía que dar marcha atrás solo lo envalentonaría. El rostro de Reynolds se crispó con rabia apenas contenida. Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera al usar su placa como arma de intimidación, pero aquí estaba esta mujer de pie firme en la cara de su autoridad, atreviéndose a hablarle como si fueran iguales. No te atrevas a amenazarme, siseó Reynolds en voz baja y amenazante. ¿Crees que puedes hablarme así y simplemente alejarte? Y luego, sin previo aviso, la agarró del brazo con fuerza. Lo repentino del movimiento tomó a Amanda con la guardia baja. El dolor le atravesó el brazo cuando sus dedos se clavaron en su carne, pero ella no se inmutó. Se mantuvo firme. Su respiración se aceleró, pero su expresión permaneció estoica. El callejón se sentía más pequeño ahora. Las paredes se cerraban cuando Reynolds apretó su agarre. El oficial me soltó. Amanda dijo, su voz ahora más aguda, pero todavía controlada. Reynolds no la soltó. En cambio, la acercó más, su rostro a centímetros del de ella, sus ojos salvajes de ira. Decidiré cuándo puedes irte, gruñó. No irás a ningún lado hasta que termine contigo. Y luego, antes de que Amanda pudiera reaccionar, la abofeteó. El golpe fue rápido y fuerte. El sonido resonó a través del estrecho callejón como un trueno. La cabeza de Amanda se giró hacia un lado. El escozor se extendió por su mejilla. Por un momento el tiempo pareció congelarse. Amanda no se movió, no habló. El único sonido era el distante zumbido de la ciudad más allá del callejón. Indiferente a la violencia que acababa de ocurrir, Reynolds, respirando pesadamente, dio un paso atrás. Su mano tembló levemente como si ni siquiera él hubiera esperado llegar tan lejos, pero el hecho estaba hecho. Había cruzado una línea y ambos lo sabían. Amanda lentamente enderezó su rostro palpitando por el impacto. Se giró para mirarlo. Sus ojos ardían. Con una furia tranquila no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Acabas de cometer el mayor error de tu carrera, dijo, su voz fría como el acero. El rostro de Reynolds se retorció en desafío, pero había algo más allí. También miedo. No tenía miedo de la propia Amanda, tenía miedo de lo que ella representaba. Acababa de atacar a alguien con conexiones, alguien que no iba a dar marcha atrás. En silencio, y ahora por primera vez se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Cállate, escupió, aunque su voz carecía de la misma convicción que antes. Vienes conmigo. Alcanzó sus esposas, pero antes de que pudiera ponérselas en las muñecas, el sonido de pasos que se acercaban resonó a través del callejón. Tanto Amanda como Reynolds se giraron hacia el sonido, y de entre las sombras emergió otra figura, un joven oficial de policía claramente sin aliento y con los ojos muy nerviosos. Era el oficial Thomas, un reciente traslado a la unidad de Reynolds. Había estado patrullando cerca cuando escuchó la conmoción y decidió investigar. Lo que encontró, sin embargo, era mucho más de lo que había anticipado. Mientras se acercaba, su mirada pasó de Amanda de pie, con una marca roja floreciendo en su mejilla, a Reynolds, cuya mano todavía flotaba cerca de su arma. Reynolds, Thomas, dijo, su voz incierta, ¿qué está pasando aquí? Reynolds endureció su expresión, cambiando a una de irritación. Nada tienes que preocuparte de, novato, espetó. Vuelve a tu patrulla. Pero Thomas no se movió. Podía sentir que algo estaba muy mal. La tensión en el aire, la mirada en el rostro de Amanda, todo gritaba eso. Lo que sea que acababa de pasar estaba lejos de ser una rutina. Thomas no era ingenuo. Había escuchado rumores sobre Reynolds, sobre su temperamento y sus métodos, pero verlo de primera mano fue algo completamente diferente. Reynolds, tal vez deberíamos dar por terminado esto. Thomas sugirió con cuidado, parece que ha habido un malentendido. Reynolds le lanzó una mirada que podría haber cortado el acero. Le dije que volviera a su patrulla, gruñó, tengo esto bajo control, pero Thomas vaciló. Sus ojos se encontraron con los de Amanda, y en ese momento vio algo que lo hizo detenerse. Vio a alguien que no era solo otro ciudadano, siendo acosado por un policía demasiado entusiasta. Vio a alguien con poder, alguien que no iba a dejar pasar esto, y más que eso, vio a alguien que tenía razón. Reynolds
Thomas dijo con más firmeza esta vez. Creo que ha sido demasiado lejos. El rostro de Reynolds se sonrojó de un rojo intenso cuando las palabras del oficial Thomas quedaron suspendidas. En el aire, su agarre en el brazo de Amanda se apretó y la tensión entre ellos alcanzó un punto álgido. Thomas se quedó a unos metros de distancia, todavía recuperando el aliento, sus ojos muy abiertos delatando el conflicto que se estaba gestando en su interior. Él era joven, nuevo en la fuerza y nunca había visto algo así de cerca. Su mente corría mientras trataba de evaluar la situación, pero estaba claro que algo había ido muy mal. Amanda sintió que la presión en su brazo aumentaba, pero mantuvo la mirada fija en Reynolds. No retrocedió ni un segundo a pesar del dolor agudo que irradiaba del lugar donde la había golpeado. Su rostro todavía le escocía por la losa, no solo por el impacto sino por la indignidad de todo, pero Amanda no era solo una víctima, era una luchadora, había pasado toda su carrera enfrentándose a personas como Reynolds, personas que pensaban que el poder les daba el derecho de controlar a los demás, no estaba dispuesta a dejar que la intimidara, no ahora, nunca la dejara ir. Reynolds Thomas dijo de nuevo, esta vez con más fuerza, aunque su voz vaciló ligeramente, era una orden directa y ni Reynolds ni Amanda se perdieron que Thomas se estaba saliendo de la línea. Para hacer semejante demanda los policías novatos no desafiaban a sus superiores de esta manera, especialmente no a alguien con la reputación de Reynolds. La cabeza de Reynolds se giró hacia Thomas y sus ojos brillaron con ira. Su agarre en el brazo de Amanda finalmente se aflojó aunque no lo soltó por completo. Estaba balanceándose al borde de una explosión y todos en el callejón podían sentirlo. ¿Quién diablos crees que eres?, escupió el novato Reynolds dando un paso hacia Thomas mientras todavía sostenía a Amanda. No me das orders, he estado haciendo este trabajo más tiempo del que tú has estado vivo. Tengo esta situación bajo control, y vas a salir de aquí antes de que empeore las cosas. Thomas vaciló tragando fuerte, sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Reynolds no era un policía cualquiera, era alguien con reputación de llevar las cosas demasiado lejos, y todos lo sabían. Los rumores que flotaban en él precinto sobre la mala conducta pasada de Reynolds, su tendencia a escalar situaciones menores en enfrentamientos violentos, todos volvieron a la realidad. Thomas pensó que solo había estado en el trabajo durante unos meses, pero incluso él había escuchado a los susurros, pero lo que vio frente a él no era un rumor, era real. Amanda, con sus ojos penetrantes y su mejilla magullada, estaba frente a él como prueba viviente de que Reynolds había ido demasiado lejos. Thomas nunca había estado en este tipo de situación antes, pero sus instintos le decían que si no intervenía, las cosas se iban a salir completamente de control. Reynolds Thomas dijo obligándose a mantener la calma, esto no está bien, ella no ha hecho nada malo, no puedes. Solo la cara de Reynolds se retorció en una mueca de desprecio. Oh, ella no ha hecho nada malo. Su voz estaba mezclada con sarcasmo y veneno. No sabes nada. Esta mujer está escondiendo algo, puedo sentirlo. Se está escabullendo de un edificio cerrado en medio de la noche con un maletín lleno de Dios sabe qué y ahora está hablando como si estuviera por encima de la LW. ¿Crees que es inocente? Thomas miró a Amanda de nuevo. Ella no estaba hablando mal. Se estaba defendiendo y más que eso se mantenía firme negándose a dejar que Reynolds la intimidara. Thomas podía verlo en sus ojos que era alguien que conocía la ley mejor que la mayoría y no iba a dejar que alguien como Reynolds abusara de su poder sin control. No creo que eso te dé derecho a golpearla. Thomas respondió tratando de mantener su voz firme. Reynolds tensó su mano, finalmente soltó el brazo de Amanda y dio otro paso amenazador hacia Thomas, enfrentándose al oficial más joven. Era más grande, más fuerte, y tenía años de experiencia. Bajo su experiencia Bell, que le había enseñado a romper las reglas y salirse con la suya, se cernió sobre Thomas, su rostro a centímetros de distancia, su aliento caliente y agrio. No sabes de qué diablos estás hablando, Reynolds gruñó. No sabes cómo funciona esto. Aquí lo hago. Este no es un escenario de libro de texto, niño, esta es la vida real, y aquí la gente como ella no juega según las reglas. Los ojos de Amanda brillaron de ira ante las palabras de Ray, pero permaneció en silencio. Podía sentir que esto se trataba de más que solo ella ahora. Esto se trataba de una lucha de poder entre los oficiales. Ella observó mientras Thomas daba un paso atrás. Su rostro estaba en conflicto, pero no se retiró por completo. Estaba asustado. Amanda podía ver eso, pero él no retrocedía por completo. Reynolds, no voy a dejar que esto pase, dijo Thomas, su voz temblorosa pero determinada. Has cruzado la línea. Reynolds se rió entre dientes oscuramente, su cuerpo se tensó con una rabia apenas controlada. ¿Realmente estás tratando de jugar al héroe aquí? ¿No eres novato? Sacudió la cabeza casi riéndose de lo absurdo de eso. No tienes idea en lo que te estás metiendo. El silencio que siguió fue espeso y sofocante. El callejón, iluminado solo por el débil parpadeo de una farola distante, se sentía claustrofóbico. La ciudad parecía muy lejana ahora, como si el mundo se hubiera reducido a solo los tres de Amanda, Reynolds y Thomas, enzarzados en un enfrentamiento que se estaba volviendo más peligroso a cada segundo, y luego, sin previo aviso, Reynolds disparó su mano, agarró a
Thomas por el cuello de su uniforme y lo empujó con fuerza contra el ladrillo pared del callejón. El impacto fue brutal, y Thomas dejó escapar un gruñido de dolor cuando la parte posterior de su cabeza chocó con la piedra. Amanda Jade, o con acento agudo instintivamente dando un paso adelante, pero Reynolds fue más rápido, se volvió hacia ella con los ojos desorbitados, y le señaló con el dedo: quédate donde estás. Ladró. Su voz resonó por el estrecho callejón fuerte y autoritario. Amanda se congeló, pero su mente estaba acelerada. Tenía que encontrar una manera de salir de esta situación y rápido. Reynolds estaba completamente fuera de control ahora, y era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas empeoraran aún más. Miró hacia la entrada del callejón, calculando la distancia que podía intentar correr, pero eso solo empeoraría las cosas. No necesitaba mantener la calma, encontrar una manera de razonar con Thomas, hacer que pidiera refuerzos, pero Thomas, aturdido por el golpe, todavía estaba inmovilizado contra la pared por el poderoso agarre de Reynolds. El rostro del novato estaba pálido, sus ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. No había esperado esto, no había esperado que Reynolds se volviera contra él de esta manera. Reynolds se detuvo. Thomas Jade, o con acento agudo, su voz apenas audible a través del dolor: esto no está bien. Pero Reynolds no estaba escuchando. Su agarre en el collar de Thomas se apretó y su otra mano se cernió peligrosamente cerca de su arma. ¿Crees que puedes venir aquí y socavarme, novato? Siseó Reynolds, no puedes decirme cómo hacer mi trabajo, no puedes cuestionar mi autoridad. Thomas hizo una mueca tratando de liberarse, pero Reynolds lo mantuvo firme en su lugar. Amanda podía ver el pánico creciendo en los ojos de Thomas, la comprensión de que estaba completamente en manos de Reynolds. Mercy, déjalo ir, dijo Reynolds. Amanda, su voz baja y controlada, sabía que tenía que tener cuidado. Una palabra equivocada y Reynolds podría estallar. Esto ha ido demasiado lejos, estás cometiendo un error. Reynolds se volvió hacia ella, sus ojos brillaban de furia. Cierra la boca. Gruñó, esto es tu culpa. ¿Crees que puedes irte de aquí después de todo lo que pasó? Vendrás conmigo, y eso es definitivo. Amanda respiró profundamente, tenía que mantener la calma, no podía dejar que sus palabras la afectaran, no importa lo difícil que fuera, lo sabía. Necesitaba evitar que la situación empeorara aún más. Reynolds, escúchame, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras con precisión. Sé que esto se ha salido de control, pero aún tienes la oportunidad de arreglarlo. Deja que el oficial Thomas se vaya. Déjame ir. Podemos alejarnos de esto antes de que las cosas empeoren. Por un breve momento, algo brilló en los ojos de Reynolds, algo que parecía duda, pero rápidamente fue reemplazado por la misma ira ardiente que lo había impulsado todo el tiempo. ¿Crees que me voy a alejar de esto? Escupió. ¿Crees que simplemente voy a dejar que te salgas con la tuya con lo que sea que estés haciendo? Amanda apretó los puños. No me voy a salir con la mía. No he hecho nada malo, pero Reynolds no estaba escuchando. Ahora estaba demasiado ido, demasiado consumido por la necesidad de afirmar su dominio para demostrar que todavía tenía el control. Tiró de Thomas hacia adelante, sacó al novato de la pared y lo arrojó bruscamente al suelo. Thomas golpeó el pavimento con un ruido sordo, gimiendo de dolor. Quédate abajo, novato. Reynolds espetó. De pie sobre él, tal vez lo hagas. Aprende algo de esto. El pulso de Amanda se aceleró. Esto era todo. Las cosas estaban a punto de llegar a un punto de quiebre. Tenía que actuar, y tenía que actuar ahora antes de poder hacer un movimiento. Sin embargo, el sonido de pasos acercándose resonó en el callejón. El corazón de Amanda dio un vuelco. Respaldo. Alguien había escuchado la conmoción. El alivio la invadió, pero fue fugaz. La situación seguía siendo volátil, y Reynolds, en su rabia, podría hacer algo imprudente antes de que llegara la ayuda. Dos figuras más aparecieron en la entrada del callejón, ambos oficiales del mismo precinto que Reynolds, y Thomas disminuyeron la velocidad mientras se acercaban, observando la escena frente a ellos. Thomas tirado en el suelo claramente herido, Amanda parada congelada con una marca roja en su mejilla, y Reynolds asomándose sobre ellos, su mano todavía flotando cerca de su arma. Reynolds, uno de los oficiales, gritó con cautela: ¿qué diablos está pasando aquí? Reynolds no se giró para mirarlo, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos, mientras lanzaba sus puños a sus costados, se tambaleaba el borde y todos podían sentirlo. Esto no te concierne, dijo Reynolds con los dientes apretados, lo tengo bajo control, pero los recién llegados no parecían. Convenció al oficial que había hablado. Un hombre de unos 30 años llamado Harris intercambió una mirada con su compañero antes de dar un paso adelante. No parece que lo tengas bajo control, dijo Harris, su tono medido pero firme. Tal vez deberías dar un paso atrás. Los ojos de Reynolds se entrecerraron. No me digas cómo hacer mi trabajo. Harris dio otro paso adelante. Su mirada se desplazó brevemente hacia Amanda. Podía ver que la situación era mala, muy mala, y sabía que si no detenían a Reynolds las cosas solo empeorarían. Vamos a calmarnos. Está bien, dijo Harris, tratando de calmarse. No necesitamos convertir esto en algo. No tiene por qué ser así. Reynolds estaba temblando ahora, su rabia apenas contenida. Esta no es tú.
Decisión Harris, pero Harris no retrocedía. Reynolds, mira a tu alrededor, esto se acabó, ha sido demasiado lejos, no lo empeores. Hubo una larga pausa mientras los ojos de Reynolds se movían entre Harris, Thomas y Amanda. Su respiración era irregular, y por un momento pareció que iba a arremeter de nuevo, pero luego lentamente bajó la mano de su arma. Mientras Reynolds bajaba lentamente la mano de su arma, la tensión en el callejón no se disipó, solo se espesó como una nube de tormenta a punto de romperse. El oficial Harris y su compañero estaban a solo unos pies de distancia, sus rostros tau con preocupación. Thomas todavía estaba en el suelo haciendo una mueca de dolor mientras trataba de recomponerse, y Amanda se mantuvo firme, su mirada inquebrantable a pesar del dolor pulsante en su brazo y mejilla. Reynolds parecía acorralado, su pecho subiendo y bajando rápidamente, su mente corriendo por posibles resultados. Había pasado años presionando su autoridad, doblando las reglas y saliendo con la suya. Esta no era la primera vez que una situación se había salido de control, pero esta noche se sentía diferente. La presencia de Amanda, una mujer educada y segura, que claramente no le tenía miedo, había encendido algo profundo dentro de él, algo sobre lo que estaba perdiendo el control, dijo Reynolds. Harris, nuevamente, ahora con más firmeza, como si sintiera la lucha interna de sus colegas. Retroceda, hablemos de esto. Reynolds no se movió, sus ojos parpadearon hacia Amanda, sus labios se curvaron en frustración. Quería para controlar esto, para asegurarse de que no se alejara, sintiéndose como si hubiera ganado. Quería hacerle entender que la gente como él no respondía ante gente como ella, pero la llegada de sus compañeros oficiales complicó todo. Podía sentir las paredes cerrándose sobre él, y eso lo enfureció. ¿Crees que ella es inocente? Reynolds gruñó, haciendo un gesto hacia Amanda sin mirarla. ¿Crees que ella es solo una víctima? Aquí no sabes lo que he visto, ella está escondiendo al golo ese con acento agudo. Amanda no se inmutó, ya había decidido que mantener la calma era su mejor arma. Podía sentir que Reynolds estaba agarrando pajitas tratando de justificar su comportamiento, pero ahora con más oficiales en la escena sintió una pequeña oleada de esperanza. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de exponer a Reynolds por quien realmente era, y tenía la ley de su lado. Esto no tiene nada que ver conmigo, esconder nada. Amanda dijo, su voz firme pero aguda, esto se trata de tu ego y tu necesidad de sentirte poderosa. No tienes ninguna razón para retenerme aquí. Los ojos de Reynolds estalló de ira. Dio un paso hacia ella, pero Harris se movió rápidamente y se colocó entre ellos. Era una clara señal de que Reynolds ya no tenía el control. Eso es suficiente, dijo Harris en voz baja pero autoritaria. Dio un paso atrás. Ahora Reynolds se congeló, sus manos se apretaron en puños a sus costados. Podía sentir el peso del momento presionándolo, pero sus instintos luchaban contra la realidad de la situación. Amanda lo había desafiado, Thomas, y ahora Harris lo estaba acorralando, y la parte de él que prosperaba con la autoridad se estaba revelando. No puedes decirme cómo hacer mi trabajo, Harris, escupió Reynolds. Su voz estaba llena de frustración, su cuerpo tenso como si estuviera listo para arremeter de nuevo. No sabes de lo que es capaz. Harris no quitó los ojos de Reynolds. Sé lo que está pasando aquí, dijo con firmeza, y se acabó. Reynolds se burló, pero la lucha se estaba agotando, podía verlo en los ojos de Harris. No había vuelta atrás, la situación se había intensificado más allá de su control. Y cualquier otra acción solo empeoraría las cosas. Lentamente, a regañadientes, Reynolds dio un paso atrás, su mandíbula apretada con rabia reprimida. Tan pronto como Reynolds se retiró, Amanda exhaló la tensión en su cuerpo, aliviándose ligeramente. Harris se volvió hacia ella, su expresión era una mezcla de preocupación y profesionalismo. Señora, ¿está bien?, preguntó manteniendo una distancia cuidadosa, como si fuera consciente de que ya había soportado suficiente agresión por una noche. Amanda asintió, su mano se levantó instintivamente para tocar su mejilla donde Reynolds la había golpeado. Estaré bien, dijo, aunque su voz estaba tensa, pero esto no ha terminado. Harris miró entre ella y Reynolds, entendiendo claramente lo que quería decir. Lidiaremos con esto, le aseguró, su tono más suave ahora, pero necesito que mantengas la calma y cooperes, nos aseguraremos de que esto se maneje adecuadamente. Amanda asintió levemente, pero por dentro estaba lejos de estar tranquila. Esta era una pelea de la que no tenía intención de dar marcha atrás. Reynolds había cruzado una línea y se encargaría de que él rindiera cuentas, pero sus pensamientos no estaban solo en él. La presencia de los otros oficiales significaba que había más en juego. Aquí tenía que averiguar quién estaba de su lado y quién podría tratar de cubrir a Reynolds. Justo en ese momento, el oficial Thomas, que había estado en silencio desde que lo empujaron al suelo, habló. Su voz estaba tensa, pero sus palabras fueron claras. Reynolds no se saldrá con la suya. Harris se volvió hacia él, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, Amanda vio un destello de incertidumbre en la expresión de Harris. Era sutil, pero estaba allí, un momento de vacilación, como si Harris estuviera sopesando sus opciones. Era la primera indicación de que tal vez, solo tal vez, Harris tampoco tenía el control total de la situación. ¿Qué quieres decir con Thomas, Harris?,
Preguntó su tono cuidadoso Thomas, todavía en el suelo hizo una mueca cuando se sentó, su rostro estaba pálido y un fino hilo de sangre corría desde la parte posterior de su cabeza, donde había golpeado la pared. Miró a Amanda, luego a Harris, y finalmente a Reynolds, que todavía estaba hirviendo a unos pocos pies de distancia. Ya había hecho esto antes. Thomas, dijo su voz apenas por encima de un susurro, tal vez no exactamente así, pero ha cruzado la línea más de una vez, todos lo saben. Harris apretó la mandíbula pero no respondió de inmediato. Amanda lo miró de cerca, claramente tratando de evaluar su reacción. Podía decir que las palabras de Thomas habían tocado una fibra sensible, pero Harris claramente estaba tratando de mantener el control de la situación. Esta no es la primera vez que algo así sucede, ¿no? Amanda, dijo su voz cortando el silencio. Ella no estaba preguntando, era una declaración. Podía ver la verdad en sus rostros, en la forma en que Harris y su compañero intercambiaron miradas inquietas. Lo sabían. Harris miró hacia otro lado por un momento, y luego suspiró profundamente. Mira, podemos lidiar con eso más tarde, dijo, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación ahora mismo. Tenemos que centrarnos en lo que pasó esta noche, pero Amanda no iba a dejarlo pasar. Lo que pasó esta noche es parte de un problema mayor, dijo su voz endureciéndose. ¿Crees que Reynolds simplemente se detendrá? ¿Crees que este es un incidente aislado? Ha estado haciendo esto durante años, ¿no? Harris no respondió, pero la tensión en su cuerpo le dijo a Amanda todo lo que necesitaba saber. Esto no se trataba solo de un mal policía cometiendo un error, se trataba de un sistema que había permitido que personas como Reynolds prospera para abusar de su poder sin consecuencias, y Harris, le guste o no, era parte de ese sistema. No puedo simplemente alejarme de esto. Amanda continuó con su voz llena de convicción. Puede que puedas mirar hacia otro lado, pero yo no lo haré. La expresión de Harris se oscureció. Nadie te está pidiendo que te alejes, dijo con voz entrecortada, pero si vas a convertir esto en algo más grande de lo que es, debes tener cuidado. Amanda entrecerró los ojos con cuidado. Repitió con voz aguda. ¿Es eso una amenaza? Harris negó con la cabeza rápidamente, pero la tensión entre ellos era palpable. No, por supuesto que no, dijo, aunque su tono era defensivo, pero te digo que esto es más complicado de lo que crees. La mirada de Amanda se endureció. No, no lo es. Dijo que es exactamente lo que creo que es, y si no tratas con Reynolds ahora, solo va a empeorar. Por un largo momento nadie habló. El silencio era opresivo, agobiado por verdades no dichas y culpa no reconocida. El compañero de Harris se movió inquieto, claramente incómodo con la forma en que se desarrollaban las cosas. Thomas, todavía en el suelo, miró entre Amanda y Harris, como si tratara de averiguar qué pasaría a continuación. Finalmente Harris rompió el silencio. Está bien, dijo en voz baja y resignada, llevemos esto de vuelta a la estación, presentaremos un informe, y nos ocuparemos de ello allí. Amanda no se movió, podía sentir que Harris estaba tratando de controlar la situación para disipar la tensión inmediata sin hacer promesas reales, pero no se iba a tranquilizar tan fácilmente. ¿No vas a encubrir esto, verdad, Amanda?, le preguntó su voz directa, porque si lo haces haré público esto, me aseguraré de que todos sepan lo que pasó aquí. La mandíbula de Harris se tensó de nuevo y por un momento Amanda pensó que podría arremeter, pero en cambio suspiró profundamente y asintió. Nadie está encubriendo nada, dijo, aunque había un dejo de frustración en su voz. Haremos esto según el libro. Amanda sostuvo su mirada por un largo momento, y luego asintió. Bien, dijo, pero estaré observando. Mientras la tensión en el callejón comenzaba a disminuir, el oficial Thomas finalmente logró ponerse de pie. Todavía estaba pálido y la parte de atrás de su cabeza estaba pegajosa con sangre, pero se mantuvo erguido, sus ojos fijos en Reynolds. Había algo en la expresión de Thomas que Amanda no había visto antes, algo decidido. Reynolds no es el único que será considerado responsable, dijo Thomas, su voz tranquila pero firme. Hay otros. Esto ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Amanda sintió un destello de esperanza. Tal vez Thomas no era solo otro policía novato atrapado en una mala situación, tal vez era la clave para exponer algo mucho más grande. Podía ver la determinación en sus ojos, la forma en que ya no tenía miedo de decir la verdad. Había visto suficiente, y ahora estaba listo para actuar. Harris miró a Thomas, y luego a Reynolds, que había estado hirviendo en silencio en el fondo. Vamos, dijo Harris, su voz cargada de resignación, resolveremos esto en la estación. Cuando comenzaron a salir del callejón, Amanda sintió el peso del KN sobre sus hombros. No había terminado ni por asomo, pero por primera vez sintió que tenía aliados. Thomas, y tal vez incluso Harris, estaban empezando a ver lo que había sabido desde el principio. Reynolds era solo la punta del iceberg, y ahora la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. El corto camino de regreso a la estación fue tenso, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. La comisaría no estaba lejos del callejón, pero cada paso se sentía pesado, como marchar hacia una confrontación inevitable. El aire estaba denso con una sensación de consecuencias inminentes. La tensión entre los oficiales Amanda y Reynolds era palpable en cada momento. Cada mirada de reojo se sentía como si estuviera al borde de otra explosión. Cuando llegaron a la comisaría,
Amanda se sorprendió por lo ordinario que parecía el edificio desde afuera, una estructura de ladrillo estándar con puertas de vidrio que desvelaban la compleja red de poder y corrupción en el interior. Había estado en suficientes comisarías a lo largo de su carrera para saber que debajo de la superficie siempre había más de lo que veía de ahí. Dentro la atmósfera no era diferente, los oficiales se movían sobre sus asuntos, algunos disparos, curiosidad. Miradas hacia Amanda y Reynolds, cuando entraron aunque nadie se detuvo a hacer preguntas, Amanda podía sentir el peso de su escrutinio, pero no la afectó, se había enfrentado a cosas mucho peores que miradas curiosas en su carrera, pero mientras caminaban por la estación no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Reynolds estaba tranquilo, su mandíbula apretada mientras marchaba hacia adelante, claramente hirviendo en su propia rabia. Harris, liderando al grupo, mantuvo su expresión neutral. Aunque Amanda podía decir que todavía estaba procesando lo que había sucedido, el oficial Thomas los seguía en silencio pero decidido. El rostro del novato estaba pálido, su mano tocaba distraídamente la parte posterior de su cabeza, donde había golpeado la pared en el callejón, pero su resolución no había vacilado. No había duda en la mente de Amanda de que Thomas había tomado una decisión, no iba a dejar que Reynolds saliera del apuro. Cuando entraron en las oficinas traseras del precinto, Harris le hizo un gesto a Amanda para que lo siguiera a una pequeña habitación sin ventanas utilizada para entrevistas. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto arrojando un resplandor frío y estéril sobre la habitación. Una simple mesa de metal con 2 sillas estaba en el centro. Amanda entró y tomó asiento mirando cómo Harris cerraba la puerta detrás de ellos. Reynolds y Thomas permanecieron afuera en el pasillo. Harris se sentó frente a ella cruzando las manos sobre la mesa y dejando escapar un profundo suspiro. Por primera vez esa noche, Amanda vio las grietas en su exterior tranquilo, sus ojos estaban cansados y sus hombros se hundieron ligeramente como si el peso de la noche finalmente lo hubiera alcanzado. Aclaremos esto, Harris comenzó en voz baja, incluso necesito saber todo lo que sucedió en ese callejón desde tu perspectiva. Amanda no dudó, relató los eventos de la noche con meticuloso detalle, desde la evacuación de la biblioteca hasta su enfrentamiento con Reynolds en el callejón. Describió cómo había intensificado la situación sin causa, cómo la había agarrado, golpeado y amenazado. Su tono era firme y controlado, pero había un inconfundible dejo de determinación en sus palabras. No se trataba solo de contar hechos, se trataba de asegurarse de que Reynolds enfrentara las consecuencias de sus acciones. Mientras Amanda hablaba, Harris escuchaba atentamente, asentía ocasionalmente pero permanecía en silencio, tomó algunas notas, pero su expresión permaneció ilegible cuando terminó. El silencio en la habitación se prolongó por un momento, espeso y opresivo. Finalmente, Harris habló. Te creo, dijo simplemente, aunque su voz estaba teñida de algo más complejo, arrepentimiento, tal vez, o un reconocimiento del problema más grande en cuestión. Reynolds cruzó una línea. Ha estado patinando sobre hielo fino durante mucho tiempo y todos lo sabíamos, pero esta noche fue demasiado lejos. Amanda estudió su rostro sintiendo el conflicto interno dentro de él. Harris no era un mal policía, al menos no en el sentido tradicional, pero era parte de un sistema que protegía a hombres como Reynolds. Y ahora se enfrentaba a la elección, proteger el status quo o hacer lo correcto. Era una elección que Amanda conocía. Muchos oficiales enfrentados y la mayoría de las veces eligen la lealtad sobre la justicia. Tienes que saber que esto no se trata solo de lo que pasó esta noche, dijo Amanda con voz suave pero firme. Reynolds no es un caso aislado, es parte de algo big, o una cultura de abuso de poder sin control, y eres parte de ese sistema, lo quieras admitir o no. El rostro de Harris se oscureció pero no discutió, se reclinó en su silla frotándose la cara con las manos como si tratara de limpiar el cansancio de la noche. Cuando habló de nuevo su voz era más tranquila, casi resignada. He estado en la fuerza mucho tiempo, dijo Harris, su mirada distante, el tiempo suficiente para saber que las cosas no son tan blancas y negras como te gustaría pensar. Hay mucho gris en este trabajo, muchas cosas que no tienen sentido a menos que estés en el meollo del asunto, pero tienes razón, Reynolds ha estado fuera de control por un tiempo y la verdad es que deberíamos habernos ocupado de él hace mucho tiempo. Amanda sintió un destello de esperanza ante sus palabras, pero no dejó que se mostrara. Entonces vamos a ocuparnos de él ahora. Ella dijo que me agredió. Agredió a su propio colega. No se trata solo de una mala noche. Se trata de un patrón de comportamiento que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Harris no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la puerta donde Reynolds y Thomas esperaban afuera. El silencio entre ellos se hizo más pesado, cargado de verdades no dichas y años de mala conducta enterrada. Amanda sabía que este era el momento del ajuste de cuentas, no solo para Reynolds sino también para Harris. Tienes razón, Harris dijo finalmente. Su voz estaba cargada de resignación. Pero no es tan simple como crees. Hay complicaciones. Los ojos de Amanda se entrecerraron. Complicaciones. Harris se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Reynolds no es el único involucrado en esto. Hay otros oficiales de alto rango que lo han cubierto. Si lo derribamos, expondrá a mucha gente.
Personas que han sido parte de este departamento durante mucho tiempo. El pulso de Amanda se aceleró. Lo sospechaba, pero oírlo confirmado era algo completamente distinto. Ya no se trataba solo de Reynolds. Se trataba de un encubrimiento sistémico, una red de corrupción que se extendía mucho más allá de un roguecop, y luego los expusimos a todos. Amanda dijo con voz firme. Harris negó con la cabeza y sonrió amargamente tirando de la comisura de los labios. No es tan fácil. No sabes con qué estás tratando aquí. Las personas que han estado encubriendo a Reynolds son poderosas, tienen conexiones y no caerán sin luchar. El corazón de Amanda se aceleró, pero no se echó atrás. No me importa lo poderosos que sean. Dijo esto termina esta noche. Harris la estudió durante un largo momento. Su expresión finalmente fue conflictiva. Suspiró, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Está bien, dijo con voz resignada, pero espero que estés lista para lo que viene después. Mientras Harris caminaba hacia la puerta, Amanda sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había sabido desde el principio que esta pelea no sería fácil, pero ahora con todo el peso de la corrupción dentro del departamento acechando ante ella. Ella sintió que las apuestas eran más altas que nunca. La puerta se abrió con un crujido y Reynolds y Thomas estaban afuera esperando. El rostro de Reynolds todavía estaba retorcido por la ira, pero ahora había algo más en sus ojos. Miedo. Sabía, al igual que Amanda, que su tiempo se estaba acabando, pero todavía había un borde peligroso en él. Una sensación de que no se iba a rendir en silencio. Te vamos a detener, dijo Harris con su voz plana como el tocado. Reynolds. Serás fichado por asalto y mala conducta. Resolveremos el resto más tarde. El rostro de Reynolds se oscureció, pero no se resistió. Se quedó allí en silencio y meditabundo mientras Harris le hacía señas a uno de los oficiales cercanos para que lo detuviera, pero cuando comenzaron a moverse, los ojos de Reynolds se clavaron en los de Amanda, y ella vio la malicia en su mirada. ¿Crees que tienes uno? Reynolds se burló con su voz baja y venenosa. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Esto no ha terminado. Amanda encontró su mirada inquebrantable. Tienes razón, tiene razón. Dijo que no ha terminado, pero que lo hará para ti. Reynolds fue llevado esposado con los hombros tensos con una rabia apenas contenida mientras desaparecía por el pasillo. Amanda exhaló, la tensión en su cuerpo finalmente se alivió, pero incluso mientras lo veía irse, supo que Reynolds era solo el comienzo, la red de corrupción que Harris había insinuado se extendía mucho más profundamente de lo que ella había pensado y ahora estaba en el centro de ella. Thomas dio un paso adelante, su rostro todavía pálido pero decidido. ¿Qué? Preguntó en voz baja. Amanda miró a Harris, que se había cruzado de brazos, su expresión cansada pero resuelta. Ahora lo haremos según el libro. Harris dijo que derribaremos a Reynolds y perseguiremos a todos los que lo encubrieron. Amanda asintió, aunque su mente ya estaba corriendo por el camino. Derribar a Reynolds era el primer paso, pero no sería suficiente. El departamento estaba podrido hasta la médula y si quería exponer el alcance total de la corrupción, necesitaría más que un solo arresto. Necesitaría evidencia real, una prueba irrefutable de que el sistema había sido comprometido. Necesitaremos entrar en los archivos internos. Amanda dijo con voz firme, pero firme. Los informes, las quejas. Todo lo que ha sido enterrado. Harris vacila su mirada vacilante hacia Thomas. Eso no va a ser fácil, dijo la gente que ha estado encubriendo a Reynolds. No van a dejar que esos archivos vean la luz del día. No los necesitamos para que nos dejen. Amanda respondió, solo necesitamos acceso. Thomas dio un paso adelante, su expresión decidida. Puedo ayudar con eso, dijo en voz baja. Sé dónde están los archivos, los he visto. Quejas por informes que nunca llegaron a ninguna parte. Todos están encerrados en la Oficina de Asuntos Internos. El pulso de Vander se aceleró. ¿Puedes hacernos entrar? Thomas asintió aunque su expresión era tensa. No será fácil, pero si vamos a acabar con Reynolds, y todos los que lo han protegido necesitaremos esos archivos. Harris los miró, su expresión conflictiva. Sabía que lo que estaban planeando era arriesgado, rayando en lo ilegal, pero también sabía que podría ser su única oportunidad de exponer la verdad. Está bien, Harris, dijo finalmente, su voz cargada de resignación. Hagámoslo. Horas después, cuando el recinto empezó a calmarse por la noche, Amanda, Thomas y Harris hicieron su movimiento. La oficina de asuntos internos estaba ubicada en lo profundo del recinto, asegurada detrás de puertas cerradas y custodiada por las mismas personas que estaban tratando de exponer, pero Thomas conocía la disposición del edificio y con su ayuda lograron abrirse camino a través de los pasillos oscuros sin llamar la atención. La puerta de la oficina de asuntos internos se alzaba ante ellos con su marco de acero frío e imponente. El corazón de Amanda latía con fuerza en su pecho cuando Thomas se acercó a la puerta. Sus manos temblaban ligeramente cuando sacó una tarjeta llave que había logrado obtener antes en la noche, aunque Amanda no preguntó cómo.
Con un pitido silencioso, la puerta se abrió y entraron. La habitación estaba tenuemente iluminada. Filas de gabinetes y terminales de computadora alineaban las paredes. Este era el corazón de los registros internos del recinto. El lugar donde años de mala conducta habían sido barridos bajo la alfombra. Escondidos del ojo público. Necesitamos encontrar todo lo que podamos. Amanda dijo que su voz era apenas más alta que un susurro y cualquier otra persona conectada con él. Thomas asintió moviéndose rápidamente hacia uno de las terminales de la computadora y, escribiendo una serie de comandos, Harris se quedó junto a la puerta vigilando su expresión tensa. Los ojos de Amanda escanearon la habitación. Su mente corría con las posibilidades. Si podían encontrar los archivos correctos, podrían hacer estallar todo esto de par en par. Los minutos pasaban en silencio mientras Thomas trabajaba. Sus dedos volaban sobre el teclado. La habitación estaba llena de anticipación. Cada segundo se extendía mientras esperaban que el sistema revelara sus secretos y luego, finalmente Thomas dejó de escribir. Sus ojos se abrieron mientras miraba la pantalla, una mezcla de sorpresa e incredulidad cruzando su rostro. ¿Qué es?, preguntó Amanda dando un paso adelante. Thomas vaciló, su voz apenas audible mientras hablaba. Es peor de lo que pensábamos. La habitación todavía estaba quieta salvo por el suave zumbido de la computadora y la respiración tranquila de Amanda, Thomas y Harris. La tensión era palpable, el aire espeso con el peso de lo que estaban a punto de descubrir. Amanda se inclinó sobre el hombro de Thomas mientras se desplazaba por los archivos, su pulso acelerado con una mezcla de anticipación y pavor. Ya podía decir por la expresión de Thomas que lo que estaban viendo estaba más allá de lo que cualquiera de ellos había esperado. Todo está aquí, Thomas, susurró, su voz apenas audible. Años de quejas contra Reynolds, contra otros oficiales, investigaciones internas que fueron cerradas, evidencia enterrada, testigos intimidados. Esto no son solo unos pocos malos policías, este es todo el departamento. El estómago de Amanda se apretó. Lo había sospechado, pero ver la evidencia frente a ella, los registros digitales de encubrimientos de mala conducta barridos bajo la alfombra, era escalofriante. La amplitud de la corrupción era asombrosa, y ahora estaba claro que Reynolds había sido solo una pequeña parte de una máquina mucho más grande, una máquina diseñada para protegerse a sí misma a toda costa. Harris, de pie cerca de la puerta, se pasó la mano por el cabello, su rostro pálido. Había sabido sobre Reynolds, sobre los rumores, pero esto era algo mucho más peligroso. Podía sentir las paredes cerrándose, la presión aumentando con cada segundo que pasaba. Tenemos que hacer público esto, dijo Amanda, su voz firme pero tranquila. Todo esto es nuestra oportunidad de exponer a toda la red. Thomas levantó la vista de la pantalla, sus ojos llenos de miedo e incertidumbre. No entiendes, Amanda, si tratamos de hacer público esto estaremos poniendo objetivos en nuestras espaldas. Estas personas no se quedarán sentadas y dejarán que esto salga a la luz, vendrán a por nosotros. Conozco los riesgos, respondió Amanda con voz firme, pero si no hacemos algo, esto seguirá sucediendo. Reynolds podría caer, pero el resto se mantendrá en el poder. Sigan haciendo lo que han estado haciendo durante años. No podemos permitir que eso suceda. Harris todavía estaba en la puerta y parecía conflictivo. Había sido parte de este sistema durante años. Había trabajado junto a muchas de las personas ahora implicadas en los archivos. Siempre se había enorgullecido de hacer su trabajo de la manera correcta, de ser uno de los buenos policías, pero ahora se veía obligado a enfrentar la fea verdad de que había sido cómplice del sistema que se estaba pudriendo. Desde adentro hacia afuera no hay vuelta atrás. Si hacemos esto, Harris dijo en voz baja, tienes que entender que si delatamos se va a poner feo, y no estoy hablando solo del departamento. Estos tipos tienen conexiones políticos, hombres de negocios, gente con poder real. Si los exponemos nos enfrentaremos a más que solo la fuerza policial. Amanda encontró su mirada, la suya, llena de determinación. Entonces, los derribaremos a todos, dijo. No importa cuán alto llegue. Harris estuvo en silencio por un largo momento. La gravedad de lo que estaban a punto de hacer pesó mucho sobre él y por primera vez en su carrera sintió miedo de verdad, pero también sabía que Amanda tenía razón. No podían dar marcha atrás ahora, no después de lo que habían visto. Está bien, dijo finalmente, su voz resignada pero resuelta. Hagámoslo. Thomas asintió y comenzó a descargarlos. Archivos en un disco externo. Los minutos transcurrieron en un silencio agonizante mientras los archivos se transferían lentamente. El peso de su decisión se posaba pesadamente sobre todos ellos. Cada uno de ellos sabía que en el momento en que salieran de esa habitación no habría vuelta atrás. Serían marcados como enemigos del sistema, como traidores a las mismas personas a las que una vez habían llamado colegas. Justo cuando se copió el último archivo, el sonido de pasos resonó en el pasillo. A Amanda le dio un vuelco el corazón y miró a Harris, quien inmediatamente se tensó. «Alguien viene», susurró su voz con urgencia. Thomas expulsó rápidamente el disco y lo deslizó en su bolsillo. Justo cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe. 2 oficiales estaban en la puerta. Sus ojos se entrecerraron mientras observaban la escena. La computadora todavía estaba registrada en los archivos internos. Amanda le dijo y Harris se acurrucó a su alrededor. «¿Qué diablos está pasando aquí?». Uno de los oficiales ladró. Su mano se movió instintivamente hacia su arma.
Harris dio un paso adelante. Su postura era tensa pero controlada. Se acabó, dijo en voz baja. Reynolds está bajo custodia. Vamos a sacar todo esto a la luz. Los dos oficiales intercambiaron una mirada y Amanda pudo ver el destello de comprensión en sus ojos. Sabían exactamente lo que estaba sucediendo y no iban a dejar que sucediera sin luchar. Estás cometiendo un gran error, dijo el segundo oficial con voz fría. No sabes quién era. Estás jugando con el pulso de Amanda. Se aceleró pero se mantuvo firme. Sabemos exactamente con quién nos estamos metiendo, dijo con voz aguda, y no vamos a dejar que siga saliendo con la tuya. El primer oficial dio un paso adelante. Su mano ahora descansaba completamente sobre su arma. ¿Crees que puedes salir caminando de aquí con esos archivos? Tendrás suerte si llegas a la puerta principal. Harris se movió rápidamente interponiéndose entre los oficiales y Amanda retroceda, dijo con firmeza, su voz llena de autoridad. Esto se acabó. Si quieren conservar sus trabajos se irán ahora. La habitación estaba llena de tensión mientras los dos oficiales se quedaban congelados sopesando sus opciones. Amanda podía ver la vacilación en sus ojos. Estaban atrapados entre proteger el sistema corrupto del que eran parte y la posibilidad muy real de que este fuera el final del camino. Vamos, dijo Harris, haciendo un gesto hacia Amanda y Thomas. Sin decir otra palabra, los tres empujaron a los oficiales abriéndose paso por el pasillo poco iluminado. Cada paso se sentía como una apuesta. La posibilidad de una emboscada alrededor de cada esquina acechando grande en sus mentes. El agarre de Amanda apretó los archivos en su mano. Sabía que esto era solo el comienzo. Incluso si salían del recinto, serían perseguidos por el departamento, por aquellos a quienes estaban a punto de exponer, por cualquiera que pudiera perder por las revelaciones que llevaban. Salieron del edificio. El aire frío de la noche los golpeó como una pared por un breve momento. Amanda sintió la oleada de libertad, la sensación de que habían escapado, pero fue fugaz. Sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Cuando llegaron a la calle, Harris se detuvo y se volvió hacia Amanda. Su rostro estaba serio, grabado con preocupación. Tienes que salir de aquí, dijo ahora. Haz público esto tan pronto como puedas, pero no te quedes en un lugar demasiado tiempo. Vendrán por ti, Amanda. Asintió, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué hay de ti? Harris negó con la cabeza. Me ocuparé de lo que venga. A mi manera, pero tú, tienes que mantenerte a salvo. Tienes los archivos, eres quien puede derribarlos. Amanda dudó por un momento y luego asintió. Gracias, dijo suavemente. Por todo. Harris le dio un asentimiento apretado. Su expresión era sombría. Vaya, dijo. Con eso, Amanda y Thomas se apresuraron por la calle. El peso de los archivos pesaba en sus manos cuando doblaron la esquina. Amanda miró hacia atrás al precinto. A Harris, de pie solo en el resplandor de las luces de la calle. Sabía que acababa de hacer el mayor sacrificio de su carrera, tal vez incluso de su vida, pero tenían los archivos, tenían la verdad y ahora dependía de ellos asegurarse de que viera la luz del día. Cuando Amanda y Thomas desaparecieron en la noche, una sensación de finalidad se apoderó de ella. La guerra apenas había comenzado y las líneas de batalla estaban más claras que nunca. Pero por primera vez sintió que tenían una oportunidad de luchar. La verdad estaba ahí afuera y pronto el mundo también la sabría. La ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Mientras Amanda y Thomas caminaban rápidamente por la calle desapareciendo en las sombras de los edificios altos, el peso de lo que acababan de hacer pesaba sobre sus hombros, pero no había tiempo para detenerse y pensar. Tenían que actuar rápido y asegurarse de que los archivos llegaran a las manos adecuadas. La mente de Amanda corría. Los archivos que habían obtenido eran mucho peores de lo que ella había anticipado. Reynolds no era solo un policía violento, era un engranaje de una máquina más grande de corrupción protegida por capas de complicidad y silencio dentro del departamento de policía y más allá. Cuanto más habían cavado, más nombres habían surgido. Oficiales, supervisores, incluso funcionarios de la ciudad. Esto no era solo un mal distrito. Era un problema sistémico y ahora tenían la prueba, pero la pregunta seguía siendo qué seguir. Thomas miró a Amanda mientras doblaban otra esquina. Sus pasos resonaban en las calles vacías. ¿A dónde vamos?, preguntó en voz baja, delatando su agotamiento. La mente de Amanda repasó las opciones. Ir a los medios parecía la opción más obvia, pero también conllevaba riesgos. Los medios podían ser manipulados y las personas a las que se enfrentaban tenían conexiones en todas partes. Los archivos tenían que ir a algún lugar al que no pudieran ignorarse. En algún lugar crearían una reacción en cadena imparable en Independent News. Amanda dijo después de un momento que no se puede comprar ni influenciar y enviará copias a cada grupo de defensa legal. Importante en el país. Si los atacamos por todos lados no podrán cerrarlo. Thomas asintió, pero la tensión en su rostro no se alivió. ¿Crees que será suficiente?
Esta gente tiene mucho poder, no dejarán pasar esto. Amanda lo miró a los ojos, los suyos llenos de determinación. No va a ser fácil, admitió, pero tenemos la verdad, y mientras saquemos la verdad a la luz, tendremos una oportunidad. Continuaron caminando en silencio, su respiración visible en el aire frío de la noche. El peso de su decisión se asentó, no habría vuelta atrás. Por la mañana, la ciudad sería un lugar diferente, los archivos se expondrían a años de corrupción, y las consecuencias se extenderían mucho más allá del departamento de policía, pero Amanda no podía quitarse la sensación de inquietud. Sabía lo peligrosos que eran sus oponentes, sabía que exponer tanta corrupción no solo arruinaría carreras, destruiría vidas, y gente como Reynolds, como los que lo protegían, no dudarían en contraatacar. Mientras se acercaban a una pequeña independiente oficina de Medor, ubicada en una parte más antigua de la ciudad, Amanda sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo. Lo sacó, su corazón dio un vuelco cuando vio el número. Era Harris. Respondió rápidamente Harris. Su voz estaba tensa, y había estática en la línea. Amanda, tienes que darte prisa, ¿qué está pasando?, preguntó. Su pulso se aceleró. Saben, dijo Harris. Su voz apenas era audible por encima del ruido de fondo. ¿Saben lo que hicimos? Alguien les avisó. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que vengan por ti, pero necesitas sacar los archivos ahora. El estómago de Amanda dio un vuelco. ¿Y tú? Hubo una larga pausa y luego Harris volvió a hablar. Su voz era tranquila. No te preocupes por mí. Solo haz lo que tengas que hacer. Antes de que Amanda pudiera responder, la línea se cortó. Ella se quedó congelada por un momento, el peso de las palabras de Harris hundiéndose en él. Se había quedado atrás para ganar tiempo, para quitarles la presión de encima, sabiendo muy bien el peligro en el que estaba. Tenemos que movernos, dijo Amanda volviéndose hacia Thomas, su voz urgente. Vienen por nosotros, no tenemos mucho tiempo. Entraron en la oficina de meteoritos, recibidos por las luces fluorescentes parpadeantes y el sonido de una vieja impresora zumbando en la esquina. La oficina era pequeña, abarrotada de papeles y equipo obsoleto, pero era exactamente lo que necesitaban fuera del radar, un lugar donde los archivos pudieran ser subidos y difundidos antes de que alguien pudiera detenerlos. La periodista con la que se habían puesto en contacto, una mujer de ojos agudos de unos 40 años, llamada Laura, los saludó con una sonrisa cautelosa. ¿Tienes el archivo?, preguntó, ya escribiendo furiosamente en su computadora. Amanda asintió, y se le entregó la unidad USB. Esto es todo lo que necesitas para volar esta cosa de par en par. Tienes que sacarla y rápido. Laura no hizo ninguna pregunta, conectó la unidad y comenzó a subir los archivos a servidores seguros, sus dedos volando sobre el teclado. Amanda y Thomas se quedó de pie junto a la tensión en la habitación palpable. Cada segundo se sentía como una cuenta regresiva, como si estuvieran corriendo contra un reloj visible. Una vez que esto se active, Laura dijo con voz firme, no hay forma de detenerlo, estamos hablando de cientos de personas implicadas, la ciudad no podrá ignorar esto. Bien, dijo Amanda, aunque su pecho estaba apretado por la ansiedad. Este era el momento en que habían estado construyendo hacia la luz. Cuando los archivos terminaron de cargarse, Laura se reclinó en su silla y los miró. Está hecho, dijo, enviaremos copias a todos los principales medios de comunicación y grupos de defensa legal. Mañana por la mañana esta ciudad va a explotar. Amanda dejó escapar un suspiro, no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Estaba hecho, los archivos estaban afuera, la verdad iba a ser expuesta, y no había forma de revertirla, pero incluso cuando el alivio le invadió, supo que la parte más difícil aún estaba por venir. Dejaron la oficina de meteoritos justo antes del amanecer, la ciudad bañada por el suave resplandor del sol naciente. Amanda y Thomas caminaron en silencio, el peso de los eventos de la noche pesaba sobre ellos. Lo habían hecho, habían expuesto la corrupción, pero ahora tenían para enfrentar las consecuencias. Cuando llegaron al final de la calle, el teléfono de Amanda volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje, un solo texto corto de un número desconocido. No estás a salvo, abandona la ciudad ahora. Amanda miró el mensaje, su mente acelerada. Era una advertencia, y sabía que no debía ignorarlo. Quien lo había enviado sabía a qué se enfrentaban, y ahora ella también. Teníamos que irnos, Amanda dijo con voz firme. Thomas la miró confundido, cruzando su rostro. ¿Qué ir? ¿A dónde salir de la ciudad? Amanda respondió, sus ojos escaneando las calles a su alrededor. No nos van a dejar quedarnos, tenemos que desaparecer al menos hasta que esto pase. Thomas vaciló, pero la mirada en los ojos de Amanda lo convenció. Asintió, entendiendo la gravedad de su situación. Habían hecho lo que tenían que hacer, pero ahora tenían que sobrevivir a las consecuencias. Cuando giraron para irse, Amanda echó una última mirada al horizonte de la ciudad por la que había luchado tanto para proteger. Los archivos estaban fuera, la verdad estaba fuera, pero la lucha estaba lejos de terminar. Se alejaron hacia la luz de la mañana, sabiendo que su batalla por la justicia recién había comenzado.